Noche. El avión salió un poquito a la correteada, ¿no es cierto? Pero estamos nuevamente juntos, disfrutando de la palabra del Señor, disfrutando este buen tiempo. ¿Y qué les parece, mis hermanos, si oramos al Padre, invocamos su nombre para que Él nos enseñe en esta noche? Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el don de la fe. Porque un día pudimos creer, Señor, pudimos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a ti y ser limpios en la sangre de Cristo. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias te damos por ese toque, Señor, aún en nuestros cuerpos, que nos vitaliza, Señor, nos da fuerza, vigor. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Tus promesas son firmes, Señor. Gracias porque en esta noche podemos levantar nuestras manos a ti con la confianza de que tú nos oyes, con la confianza de que tú estás con nosotros en esta noche. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que están teniendo una necesidad de un toque sanador de tu cuerpo, de tu alma. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ese toque sanador, ahora, Padre, toca los cuerpos, oh Dios. Toca, Señor. Tú has prometido, tú eres el sanador. Yo soy Jehová, tu sanador, y ninguna enfermedad, si te atreves a creer, ninguna enfermedad, aleluya, gloria a Dios. Yo soy Jehová, tu sanador, aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea por siempre nuestro buen Dios y Padre. Dice el salmista: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y yo te digo en esta noche, Dios te da una palabra para que tú la declares con fe, en fe, y recibe tu milagro. Porque no es milagro de Él, es el milagro que Él ha hecho para ti. Recíbelo porque es tu milagro. El Señor te lo ha dado a ti. Gloria a ti. Y confiésalo: Señor, tú me has bendecido, tú has hecho un milagro en mi vida. Gloria a ti. Gracias a Dios. Si te animas a creer, ese milagro es para ti en esta hora. Te declaro sana, libre, desde la coronilla de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Eres sana en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea Jehová, la roca, por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio eres tú. Aleluya, gloria a Dios. Y aquellos hombres en el desierto, en aquellos lugares escarpados, ellos sabían lo que era buscar un refugio de una tormenta, buscar un refugio del enemigo, ¿no es cierto? Y allí ellos aprendieron que no hay mejor refugio que Jehová, la roca de toda la eternidad. Bendito sea el Señor. Y ahora, mis hermanos, mientras los hermanos que están en el teléfono, por favor van poniendo los teléfonos en mute para que no haya interrupciones. Pero de todos modos yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Aunque usted tenga problemas para escuchar por teléfono, después nos puede ver en Facebook, y si no, esta noche en YouTube también vamos a estar posteándolo. Así que no te desanimes, aliéntate, porque hay palabra de Dios, y cuando hay palabra de Dios, las palabras del Señor no caen en tierra. Vienen y hacen para lo cual Él la envió. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El Señor es fiel, dice el Señor: yo velo sobre mi palabra para ponerla por obra. Y en esta noche me animo a confesar la palabra del Señor. Yo soy Jehová, tu sanador, y ninguna enfermedad. Aleluya, esa es la palabra de Dios. Yo soy Jehová, tu sanador, y ninguna enfermedad. Aleluya, gloria a Dios. No hay enfermedad. Recibe en esta noche al Señor Jesucristo, al Jehová del Antiguo Testamento. Él es tu sanador. Bendito sea el Señor. Su poder no se ha
no ha menguado, su brazo no se ha cortado, Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Bendito seas el Señor. Y en esta noche, mis hermanos, vamos rapidito allí al capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y dice la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otras versiones hablan de sé fuerte en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, por nosotros mismos no tenemos fortaleza. Por nosotros mismos no somos fuertes, no somos valientes. Pero en el Señor, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Es en Él, en la fuerza de Él, en la gracia del Señor, que como decía, escribe Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer todo aquello que Dios espera que yo haga, porque es la fortaleza, es la fuerza de Cristo operando en mí la que lleva a cabo la obra. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos. Noten que no dice por gracia fuimos salvos. No dice por gracia seremos salvos. Dice somos salvos. Estamos siendo salvos, mi hermano. Ya hemos sido quitados de la ira de Dios. Ya no hay condenación sobre nuestras vidas. Pero ahora ha comenzado un proceso maravilloso en nuestras vidas, que es el de transformarnos de pecadores a santos en Cristo Jesús. Y es la vida de Cristo que ha venido a nosotros el que está haciendo la obra para que seamos aquellos hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Mi confianza está puesta en el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y fíjense, antes que me olvide, vayamos a Santiago capítulo 4. Hay una palabra del Señor, mis hermanos, y a veces lucho entre ser maestro o ser profeta. Pero a veces cuando el Señor te da una palabra, tenés que creerla y tenés que ministrarla. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra allí en Santiago, capítulo 4, en el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mis hermanos, Reina Valera dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero ¿sabes qué? Acá tengo en mi mano la versión de la King James Version en inglés, la versión del rey Jaime, como hablan las traducciones, ¿no es cierto? Y dice así la King James Version, pero que está en el inglés moderno, contemporáneo. Y dice la palabra, se la voy a traducir, ¿no es cierto? Pero también, fíjense lo que dice la palabra del Señor. ¿Ustedes piensan que la Escritura dice en vano? ¿Ustedes piensan que la Escritura dice en vano? Él clama celosamente por el Espíritu que vive en ustedes. Dice que Dios clama celosamente por el Espíritu que vive en nosotros. Aleluya. Él ha depositado su Espíritu en nosotros. El Espíritu de Dios vino a morar en nosotros. Mi hermano, ¿ustedes se acuerdan? Ustedes saben, dicen que volverse viejo es como volverse a la niñez, ¿no es cierto? Y yo últimamente, mi hermano, estoy usando mucho la imaginación y pienso y me imagino muchas veces, trato de imaginar cómo fueron aquellos momentos cuando Dios creó a Adán. Lo tomó, acuérdense, nota esto, mi hermano, ya cuando Dios creó el planeta Tierra, ya Adán estaba en los elementos de la creación. ¿Me va siguiendo? Cuando Dios creó el planeta Tierra, Adán ya estaba entre los elementos de la creación. Formaba parte del polvo, ¿no es cierto? Pero tuvo que venir Dios personalmente, tomar de ese polvo, amasarlo, darle forma
Y allí yacía Adán en el suelo, ¿no es cierto? Hasta que el Señor sopló en sus narices o en sus fosas nasales, como habla la traducción en inglés, le sopló aliento de vida. Y ese hombre vino a ser un alma, vino a ser un ser viviente, alguien con vida, ¿no es cierto? ¡Qué tremendo! Pero ¿sabes qué? Imagínese un poco el diablo observando esta escena, Satanás. Satanás, que había sido creado por Dios para ser el actor principal, digamos, de la atención de Dios. Era aquella criatura hermosa que Dios le había confiado el servicio de la adoración allí en el cielo. Y había sido derrocado de su función, destituido, porque se halló maldad en él. No podía estar en el servicio de Dios. Y acá hay una seria advertencia. Si estás dejando lugar en tu corazón para otras cosas que no son de Dios, para la codicia, para el amor de las cosas materiales, del dinero, no puedes servir a Dios, te digo. Porque al Señor tu Dios amarás con toda tu fuerza. No es que podés dejar un poquito de tu fuerza para otras cosas. Dios no comparte tu corazón con nadie. Ese espíritu que Dios ha puesto en ti, mi hermano, es para que andes haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es la oportunidad que Dios te ha dado. Es la última oportunidad que Dios te ha dado para que conformes tu vida a la voluntad de Dios. Te lo digo solemnemente en esta noche. Siento del Señor de hacer esta advertencia. Yo he dado mi espíritu, he puesto mi espíritu en vosotros y yo voy a hacer que vosotros andéis en mis caminos y guardéis mis mandamientos. Pero claro, el Espíritu Santo tiene que ser obedecido. Tenemos que ceder al Espíritu Santo, mis hermanos. Él no ha venido para provocar espectáculo, no ha venido para inflar nuestro ego, ha venido para conformarnos a la imagen de Cristo, ha venido para que agrademos al Padre, ha venido para que nosotros mostremos, manifestemos cómo es el Padre. Y el Padre, en primer lugar, es amor, su naturaleza es amor. Gloria al nombre de... Tenemos que aprender a echar a andar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Ya dejar de la hipocresía, dejar de fingir, realmente amar con un amor genuino, un amor nacido de corazón limpio y de limpia conciencia y de fe no fingida, dice la palabra del Señor. Y noten una cosa, mi hermano, Satanás allá en el cielo no necesitaba el Espíritu Santo porque estaba en la presencia misma de Dios y él podía contemplar. Acuérdense, cuando uno contempla a Dios, uno no tiene que andar leyendo libros acerca de la adoración y de la alabanza. Cuando la manifestación de Dios llega a nuestras vidas, mi hermano, uno se derrite en adoración a Dios. Nadie te tiene que decir, levanta tus manos, adora, llora, nada. Porque mi hermano, cuando Él manifiesta su presencia, Él dice que los montes tiemblan, nuestra alma se quebranta en la presencia de Dios. Mi hermano, aleluya. El hombre tiene que hablar mucho porque Dios está ausente, sinceramente. El hombre tiene que hablar mucho porque Dios está ausente. Estamos ante un Dios silente, un Dios silencioso. Cuando Dios se manifiesta, mi hermano, no hay que andar buscando ni pensando si me tengo que postrar, si tengo que hacer esto o aquello otro. Vos te derramás en la presencia de Dios. Aleluya. Como Pablo decía, me derramo, soy derramado como una libación, una ofrenda de líquido, así. Nos derramamos delante de Dios cuando Él manifiesta su presencia. Y Dios viene porque a buscar ese espíritu que ha hecho morar en nosotros. Aleluya, gloria. No le niegues a Dios esa comunión. Nota esto, el Padre restringió la comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión que tenía por la eternidad con Él, la restringió para que el Espíritu pudiera venir a vivir en vos. No me malinterpreten, mi hermano. Dios dijo,
Dios está en todos lados, pero no en todos lados manifiesta su presencia. El Espíritu Santo vino, Dios envió al Espíritu para que esté dentro de nosotros, pero para que Él nos lleve a la presencia de Dios. Esa es la función primordial del Espíritu Santo, llevarnos a conectarnos con Dios. Y la respuesta genuina, natural, espontánea de la criatura ante la manifestación de su Creador es la adoración, mi hermano. Por eso es que el Padre dice que busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al nombre del Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que Él anhela, clama, gime celosamente por el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Gloria al nombre del Señor. Mi hermano, y decía, el Satanás no necesitaba, pero el ser creado allí, acá en la tierra, necesitaba una conexión con Dios. El espíritu Adán nunca había estado en el cielo. Adán había estado en el cielo, había experimentado la gloria de la adoración celestial, pero a causa de su maldad fue derribado en tierra. Pero Adán había sido creado de la tierra, nunca había sentido lo sublime, la majestuosidad de la gloria de Dios. Y por eso Dios mismo sopla sobre Adán. Es Dios metiéndose en Adán, eso es el soplo, el Espíritu. Aleluya, el Espíritu Santo es la esencia misma de Dios, es la tercera persona de la Trinidad, pero es la esencia, la naturaleza misma de Dios que vino a morar en nosotros, que vino a llenarnos. Aleluya, es lo que viene a traernos la atmósfera del cielo. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, reine en tu vida, te enseñe y vas a aprender a ver cómo es el cielo. Por eso es que una de las cosas que el Señor nos manda cuando oremos, venga tu reino. Aleluya, el reino de Dios que venga a nuestras vidas. El reino, como hablan en inglés, el kingdom, el reinado o el dominio del rey, que venga a nosotros. Aleluya. ¿Cuál es el reino de Dios? El cielo, ¿no es cierto? El reino de los cielos por excelencia. Pero Dios en su majestuosidad nos quiere compartir algo del cielo con nosotros en este tiempo. Por eso es que Pedro le dice a aquellos judíos, arrepentíos, allí en el capítulo 2 de Hechos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo para que tiempos de refrigerio vengan a vuestras vidas. Aleluya. Para que el cielo, un poco del cielo, venga a ustedes. Hay demasiado del infierno en el mundo hoy por hoy. Necesitamos la atmósfera del cielo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. La gloria de Dios necesitamos que se manifieste en medio nuestro. Que el cielo descienda a la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nos ha sido dado el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, aprendamos a ser guiados, a ser enseñados, a ser tutoreados por el Espíritu Santo. Él es nuestro tutor, Él es nuestro mentor, aleluya. Gloria, no, Él no es nuestro maestro, aleluya. Es nuestro ayudador, nuestro paracleto. Bendito sea el Señor. Y bueno, mis hermanos, con esto en mente, vayamos de nuevo allí a segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, desde el verso 1, volvemos a leer. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios, el favor inmerecido. Noten cómo será de grande el favor que dice allí en Hebreos capítulo 13, verso 20, haciendo Él en vosotros, Él es Jesucristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios, delante del Padre, por medio de Jesucristo. Es Jesucristo obrando en nosotros el que hace la voluntad de Dios por nosotros. Démosles las riendas de nuestras vidas, mi hermano. Y dice, esfuérzate en la gracia, sé fuerte en la gracia. Por nosotros mismos no vamos a ser fuertes.
Por nosotros mismos no vamos a lograr cumplir con la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Pero es la gracia de Dios que ha venido a nosotros para que seamos lo que tenemos que ser. Gloria a Dios. Acuérdate, la gracia de Dios es el favor inmerecido. No hay mérito alguno que pueda hacer el hombre para ganar el favor de Dios. Es ilimitado. No hay nada, absolutamente nada que el hombre pueda hacer para ganarlo, pero tampoco no hay nada de lo que el hombre haga que pueda cancelar la gracia de Dios, excepto que deseche a Jesucristo. Por eso tenemos que orar por los judíos, por eso tenemos que orar por todos los hombres, porque no hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre, aleluya. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Jesucristo. Y el judío que no cree en Jesucristo va a la perdición eterna, mis hermanos. No hay amnistía para un judío, excepto hay salvación en Cristo Jesús. Dice que el velo de los judíos, hasta ahora el velo está aquí sobre sus ojos, no pueden ver la verdad, pero dice que el velo les será quitado cuando ellos se vuelvan a Jesucristo. Aleluya, gloria. Ese es el precio de la salvación, creer en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Cristo Jesús es la gracia de Dios. La gracia de Dios es ilimitada. Alcanza a cualquier hombre de cualquier nacionalidad, de cualquier etnia, de cualquier color de piel. Bendito sea el nombre del Señor. Ilimitada. Aleluya. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿A quién? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y acá, mis hermanos, yo veo un poco, si ustedes me permiten, el plan de Dios de expansión del reino. Acuérdense, mis hermanos, que la Biblia habla del evangelio del reino de Dios. No dice de la nación de Dios. Dios tiene una nación y es el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Es la única nación del mundo que Dios dijo, mi nación, mi pueblo. No hay otra nación, ni los Estados Unidos de América, ni ninguna otra nación que Dios haya dicho, vosotros sois mi pueblo. Pero ahora por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, nosotros los gentiles, aquellos que no somos judíos, podemos creer y venir a formar parte del pueblo de Dios, del reino de Dios. Aleluya. Y noten esto, mi hermano, hay que aclarar esto, porque muchas veces hablamos de que este evangelio del reino de Dios, tiene que ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y hay muchos que dicen, ya el evangelio ha sido predicado a todas las naciones. Pero ¿qué evangelio hemos predicado? El evangelio del reino de Dios. Y hay que aclarar una cosa, mi hermano. Muchas veces se nos dice que la palabra evangelio significa buena noticia. Pero yo te digo, si crees que evangelio quiere decir buena noticia, y bueno, hay un montón de evangelios porque hay un montón de buenas noticias. Por ejemplo, una solterona que encontró novio es una buena noticia para ella. ¿No es cierto? No, mi hermano, el evangelio, la palabra evangelio, evangelion en el griego, era la buena noticia, era la noticia que daba el heraldo del rey cuando el rey iba a tener un nuevo descendiente, iban a ser un hijo en el palacio real. Entonces el rey mandaba a los súbditos a anunciar que ha nacido un hijo del rey, aleluya. Eso es el evangelio, es la noticia que ha nacido un hijo del rey. Y ese evangelio, eso fue lo que trastornó el mundo conocido de aquella época. Porque acuérdense, vienen y anuncian el evangelio los pastores, los magos de Oriente, y dice, ha nacido un rey. Aleluya. Y se fueron de cabeza allí al palacio de Herodes.
Y después los cristianos empezaron a tener problemas con el emperador de Roma, ¿no es cierto? Porque decían no hay otro rey sino Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey. Aleluya. Y aquellos, mis hermanos, se vieron amenazados. No querían que realmente reinara Jesucristo. Otra cosa, mi hermano, no habla de que el Evangelio es de una nación, sino de un reino. ¿Sabes por qué, mi hermano? Una nación es algo establecido, que tiene fronteras sólidas, fijas, bien demarcadas. Pero un reino no tiene fronteras. Un reino está en continua expansión, mi hermano. ¿Me van siguiendo? Esa es la diferencia. ¿Por qué tenemos que entender lo que es un reino? Y acá en Estados Unidos no es casualidad que últimamente ha habido marchas de protesta y decían no queremos un rey, no queremos un reino, porque esto es una democracia, hablaban, ¿no es cierto? Y tenemos que entender esto, mi hermano. Jesucristo, cuando está hablando de las señales de los últimos días, esta mañana Dios me levantó, cuando me tiro de rodillas, ahí vino este pensamiento, y yo lo tomo como que vino de Dios. Como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y entonces uno como buen religioso habla de comían, se casaban, se daban en casamiento y todo. Pero ¿sabes otra cosa que marcaba aquellos tiempos, mis hermanos? ¿Sabe qué es lo que era? Que los gobiernos tenían reyes, no tenían presidentes, no tenían una democracia. Eran monarquías. El rey con plenos derechos de autoridad, podían hacer de sus súbditos lo que mejor les placiera. Los súbditos estaban a merced del rey. ¿Me van siguiendo? Y en los días de la venida del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. Y otra señal va a ser que va a haber las democracias van a ir cayendo, mi hermano. La democracia nació con fecha de expiración, te lo digo así. La democracia nació con fecha de expiración. Así como nació en Grecia, va a caducar, mi hermano. Y lo estamos viendo, mi hermano. Cada vez las naciones están buscando hombres más fuertes. Hombres que anulen los congresos, los senados, que anulen las instituciones. Que hombres que quieren ser ellos una especie de monarcas. Hombres fuertes. Las señales de los últimos tiempos va a ser este de gobierno que va a haber. No te sorprendas, mi hermano. Y no estoy diciendo barbaridades. Uno tiene que leer la Biblia, pero no olvidar de la historia también. Cuando Dios dice, serán como en aquellos días, entonces hay que ver cómo eran aquellos días para poder entender el presente. Y no solo acá en Estados Unidos, la gente votó por un hombre fuerte y un hombre que hace y deshace y que hoy día dice una cosa, mañana dice otra y no respeta nada, ninguna institución. Y no estoy hablando mal en contra del presidente de Estados Unidos. Simplemente quiero que veamos los signos de los tiempos. Y ahí tenemos Rusia, un Putin, ¿no es cierto? Y tenemos en Israel un Benjamín Netanyahu, hombres fuertes. Se está dando las señales de los últimos, pero esto no habla la gente. Hablamos de otras cosas, pero esta es la señal inequívoca. Pero mi hermano, acá tenemos nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que dejar de andar buscando presidentes. Tenemos que volver al Rey y Señor nuestro, que es Jesucristo. En Sión he puesto mi Rey. Es hora que volvamos al señorío de Cristo. Él es quien debe mandar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Porque mientras sigamos haciendo la vida, mandando nosotros y viviendo como se nos da la gana, total, después cuando estamos en problemas clamamos a Dios para que venga a librarnos. Eso es idolatría, mi hermano. Vivimos como se nos da la gana y cuando tenemos problemas venimos a Dios. Eso hacen los idólatras. Pero los súbditos del reino de los cielos no hacen eso. Viven todos los días para agradar a su rey. Entonces dice la palabra lo que de mí y decía, mis hermanos, acá estamos viendo el plan de expansión del reino de los cielos. Un reino no tenía frontera fija porque un reino estaba en una constante expansión y la gloria del rey estaba en cuán grande era su dominio. Por eso los reinos peleaban y se conquistaban unos a otros porque todos querían ser el rey más grande.
Pero ¿sabes qué? El rey más grande se llama Jesucristo, aleluya. Jehová de los ejércitos, si lo preferís. Es el único rey. Y mis hermanos de allí venían y luchaban, ¿no es cierto? Y uno ve las guerras y todo esto, porque todos quieren tener el poder, pero el poder pertenece solamente a nuestro Dios. Gloria al nombre de Cristo. Y digo, el tema de la expansión. Ustedes saben una de las cosas que Jesucristo, cuando Él resucita y se va a presentar a sus discípulos, lo primero que les dice: toda potestad, todo dominio, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo digo una cosa: ¿qué sería de un presidente, llámele Donald Trump, llámele Putin, llámele como le llame? ¿Qué sería si supiera que tiene todo el poder del mundo concentrado en él? ¿Quién los aguantaría? Pero el único que pudo decir: toda autoridad me ha sido dada, y tomó un lebrillo, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ese es el verdadero rey. Ese es el único digno de ser adorado. El único digno por quien podemos dar la vida, derramar nuestra sangre por él. Ningún otro. Aleluya, gloria a Dios. No caigas en la idolatría, mi hermano. No idolatres presidentes. No idolatres gente de carne y hueso, te van a traicionar. Solamente Jesucristo es el único fiel y verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra: el plan de la expansión del reino de los cielos. La gran comisión. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y tomen dominio sobre todas las naciones, pero noten, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado, aleluya, y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dijo: aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El respaldo, la garantía de que esta empresa no va a fracasar. Pero ¿qué pasó, mi hermano? Y hay que decirlo, mi hermano. Alguien se tiene que levantar y hablar con claridad. Mi hermano, en el catolicismo romano, ellos pensaron que era la misión de Dios de dominar el mundo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a mandar expediciones. ¿Se acuerdan? Cristóbal Colón y tantos otros navegantes que venían y tomaban dominio de los territorios que ellos descubrían. Tomaban el dominio en el nombre de Dios y del rey. Acá en Estados Unidos también, cuando vinieron el Mayflower con los peregrinos, tomaron posesión de la tierra en el nombre de Dios y del rey Enrique de Inglaterra. Mis hermanos, ¿y entonces qué hacían los católicos? Los católicos venían y tenían, claro, el rey Fernando de España era el que mandaba las expediciones, pagaba, ponía las divisas para que se llevara a cabo todo esto, con el compromiso que las tierras conquistadas fueran conquistadas en el nombre del rey de España, en el caso de los españoles, ¿no es cierto? O de los reyes de Inglaterra, en el caso de los anglos, o de otras naciones, los portugueses también. Y mis hermanos, ellos venían acá y a todos los que encontraran, ¿no? Ya había gente viviendo acá. Eran los dueños de la tierra. Pero venían porque venían con una misión superior, venían de Europa, y entonces ¿qué hacían? Los dominaban por medio de la fuerza, de las armas, y les metían la religión a fuerza, a punta de espada. Y el que no se rendía, los masacraban. Y así fueron exterminando a los aborígenes, tanto en el norte como en el sur. Y acá en Estados Unidos, mis hermanos, también ocurrió un grave malentendido con lo que se conoce como el destino manifiesto, donde aquellos americanos que vinieron sintieron que eran designados por Dios para conquistar, para dominar el territorio de acá de Estados Unidos. Sin olvidar que ya había indios, que había otra gente acá, pero ellos creían, ¿no es cierto? Mis hermanos, esto hay que decirlo, Dios quiere dominar la tierra, sí, pero mediante el Evangelio, mediante la buena noticia del señorío de Cristo, no mediante las armas. Porque cada vez que la iglesia se alió con los gobiernos quisieron imponer la fe por medio de la fuerza o la ley, ¿sabe qué pasó? Y hicieron, como dicen los mexicanos, y perdónenme la expresión, la regaron. Mi hermano, ¿usted piensa que es casualidad, por ejemplo,
¿Dónde se inició el cristianismo? El cristianismo se inició en Jerusalén, ¿no es cierto? En Israel. Donde después siguió por Antioquía y se fue creciendo tanto esto. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué iglesias hay por allá? El Medio Oriente y todo esto. ¿Por qué desaparecieron las iglesias? Iglesias tan pujantes. ¿Qué es lo que llevó a que fueran muriendo, desapareciendo? Y tengamos cuidado porque también nosotros podemos apagar el fuego del Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu Santo cuando viene, viene para la conquista, aleluya, para la expansión del reino de los cielos, no del reino de ninguna nación, sino el reino de los cielos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el reino de los cielos no se instaura por la fuerza, sino que se instaura mediante el evangelio, el mensaje de la palabra de Dios y en el corazón de los hombres, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y decía, la iglesia sufrió muchísimas persecuciones allí en Medio Oriente y en todo, ¿no es cierto? Sobre todo los romanos perseguían porque, claro, se sentían amenazados que había nacido un rey, un nuevo rey, Jesucristo. Ya no había otro rey, Jesucristo. Ya César Augusto no era el rey, el emperador de Roma no era la autoridad, sino Jesucristo. Entonces empezaron a perseguir a los cristianos. Y ustedes saben, mis hermanos, que la persecución a nadie le gusta, el sufrimiento a nadie le gusta. Por eso nota lo que dice Pablo a Timoteo, allá en el verso 3, ahí del capítulo 2 de la segunda carta. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El llamado del Evangelio no es el llamado a vacacionar. El llamado del Evangelio no es el llamado, y perdóname la expresión, a tirarse panza arriba mirando pasar la vida. El verdadero llamado del Evangelio es a sufrir por el Señor Jesucristo, a ser testigos, a ser mártires si es necesario por Él, mis hermanos. Mi hermano, lo que no condiciona tu vida tampoco pretendas que cambie el mundo. Si el mensaje que tenés para dar no cambia tu vida, menos pretendas que va a cambiar la vida del vecino. Tenemos que empezar a cambiar nosotros, mi hermano. Tenemos que empezar a ser condicionados, pero tenemos que empezar a vivir lo que decimos creer. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El llamado del Evangelio no es un llamado a vacaciones. El llamado del Evangelio es un llamado al sufrimiento, a las penalidades. Penalidad me habla de sufrimiento, de angustia, de dolores, de trabajo arduo, de lágrimas. Bendito sea el nombre del Señor. No el llamado a... Fíjense, decía, noten cómo el diablo, el plan del diablo, cómo podía anular, cancelar el crecimiento tan apabullante de la iglesia primitiva, de la iglesia incipiente allí en el Medio Oriente. Si por la persecución, yo creo que los demonios se deben haber dicho, miren, más los perseguimos, más crecen. Más los martirizamos, otros se levantan y ocupan el lugar de los mártires. Y siguen creciendo, no los podemos parar. Hasta que a alguien se le ocurrió una idea brillante. ¿Cuál era la idea brillante? No los persigamos más, sino que ayudémoslos. Y ahí vino un emperador llamado Constantino. ¿Se acuerdan el edicto de tolerancia? Allí en el 313, donde ya la iglesia no iba a ser perseguida. Constantino no estableció el cristianismo como religión oficial del imperio. Eso va a ser mucho después por otro emperador, Teodosio. Constantino dijo, no tenemos que perseguir a los cristianos ni dar libertad a cualquier religión. Algunos hablan de que Constantino fue el fundador de la iglesia de Roma. No, señor. Constantino fue un engendro que el diablo mezcló con la iglesia para desvirtuarla, para contaminarla, para pervertirla, mi hermano. Y decían, ahí como no lo podían apagar, quemar la iglesia, entonces dejaron de perseguirle. Digo, lo vamos a ayudar, lo vamos a proteger. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la iglesia deja de ser perseguida,
Cuando la iglesia empieza a estar cómoda, ya empiezan a ver otra cosa. Empiezan a ver que aquellos hombres que estaban, gozaban del favor de las autoridades, tenían mejores puestos, tenían un mejor pasar, mejores sueldos. Entonces ellos dijeron, nos conviene ya no ser tan estrictos y empezar a comulgar con el gobierno. ¿Me van siguiendo? Y ahí la iglesia va a perder la unción, va a perder el poder celestial, mi hermano. Ya no tenían una necesidad de ayunar, de necesidad de orar. Simplemente iban y le tocaban la puerta al emperador y el emperador les concedía la ayuda, todo lo que ellos quisieran. Y la iglesia, que había sido la iglesia perseguida, ahora va a ser la iglesia perseguidora, mi hermano. ¿Por qué? Porque antes la iglesia, noten, capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando ellos tenían algún problema, ¿se acuerdan los judaizantes? La iglesia no podía recurrir a las autoridades, tenían que aprender a zanjar, a resolver los problemas, las cuestiones, las diferencias en concilio. Y allí ellos van a llamar al primer concilio de la iglesia, que va a ser el concilio de Jerusalén, narrado allí en el libro de los Hechos, capítulo 15, ¿no es cierto? Y entonces decía, ya como la iglesia ya está aliada, está asociada con el poder temporal, entonces ¿qué pasaba? Cuando se levantaba algún hereje, alguien que venía enseñando doctrinas diferentes, ya no solamente tenían que resolver en el seno de la iglesia, sino que podían ir a las autoridades para que las autoridades los metieran presos, para que las autoridades los persiguieran y muchas veces los deportaran, los mandaran al exilio. Que eso fue la historia, mi hermano, hay que leer la historia. El pueblo que ignora la historia está propenso a cometer los mismos errores y los vamos a cometer si no aprendemos. Mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Y allí la iglesia, mis hermanos, decía, cualquier problema iban a las autoridades para que los encarcelaran y los metieran. Entonces, ¿qué pasó? Ya la gente dijo, no me conviene ser tan duro, tan radical como cristiano, más vale me acomodo y yo voy a estar gozando de los favores de las autoridades. Pero se olvidaron de una cosa, mis hermanos, que cuando la iglesia duerme, el enemigo avanza. Y empezó a surgir el Islam en el año 638 de la era cristiana. Porque la iglesia se había dormido, la iglesia se había pervertido. Y entonces se levanta este hombre que no sabía ni leer ni escribir, Mahoma, ¿no es cierto? Y va a empezar a predicar de una nueva religión. Y todos pensaron que cuando muriera Mahoma se iba a terminar todo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Detrás del Islam venía Satanás. Y todo vino porque la iglesia se durmió. La iglesia se durmió, mi hermano. Buscaron el favor, buscaron la comodidad. No quisieron seguir sufriendo, no quisieron seguir siendo perseguidos. Y miren dónde terminó la iglesia. Por eso, mis hermanos, el llamado de Pablo es que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el plan de expansión del reino de los cielos. El hacer discípulos. No es, mi hermano, el hacer prosélitos. No es, mi hermano, el llevarlos a tal o cual ideología política. Es hacer los discípulos del Señor Jesucristo. Y ahí donde la tarea de los líderes de la iglesia no es ser estrellas de un micrófono y de un púlpito de plataforma. La tarea de los verdaderos siervos de Dios es el formar discípulos. Buscar a hombres que sean fieles y que sean capaces, idóneos para enseñar a otros. Fidelidad e idoneidad, las dos condiciones primordiales para el obrero de la iglesia cristiana, para el soldado del reino de los cielos. Gloria a Dios. Y ahora viene una cosa, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mis hermanos, si hay algo que no debe hacer un predicador o un maestro es hablar de sí mismo. Mis hermanos, pero no tengo otro ejemplo que dar, que cuando yo me tocó el servicio militar en mi patria, Argentina, ¿no es cierto?
y fui convocado al servicio militar. Y mis hermanos, cuando llegué, lo primero, cuando uno llega a la base, y a mí me tocó la Marina, ¿no es cierto? Cuando uno llega a la base naval, lo primero que a uno le retiran son los documentos de identidad. A mí me quitaron el DNI, para los argentinos que me van a entender, Documento Nacional de Identidad. Me lo quitaron y yo ya no tenía documentos. Ahora pasé a tener lo que se conoce como la tarjeta de identificación naval. Allí te dan un número de revista, un número con el cual pasaste a ser enrolado. Ya no sos Luis Pereira en la Marina. Yo ya pasé a ser el 418-788. Han pasado 50 años, más de 50 años, mi hermano. Pero hay cosas que uno no se olvida. 418-788. Ese era mi número de revista de matrícula en la Armada Argentina. Y en esa tarjeta no solo decía mi nombre, no solo decía Armada de la República Argentina, sino también decía la base en la cual debía prestar servicio, mi número de matrícula, y también decía desde cuándo hasta cuándo iba a estar sirviendo a mi país. Mi hermano, ahora cuando uno, eso se le llama, por lo menos en Argentina, estar bajo bandera. Cuando uno está en las filas del ejército o de la marina, ¿no es cierto? Uno pasa a ser un militar, porque está militando. Militar es alguien que milita en un ejército, en una fuerza armada. Y en el tiempo que uno está, un soldado, como no tenía documento de identidad, no puede ejercer el voto. Por tanto, no se podía inmiscuir en actividades políticas. Mi hermano, yo soy de los que creen que el púlpito no debe ser usado para hablar de política. Mi hermano, yo no podía hablar de política, por eso yo creo que se debía de instituir de nuevo el servicio militar obligatorio. Y no es porque ya haya sido la penúltima clase que el servicio militar fue obligatorio. La clase que vino después de mí fue la última. Pero ¿sabes qué, mi hermano? También un soldado no podía andar en los negocios de la vida, no podía trabajar, no podía hacer nada. Tenía que estar 24/7 dependiendo a la orden del comandante de la fuerza. Ahora, cuando yo entré en el servicio militar, no me garantizaron ni comida, ni techo, ni cama, ni que la iba a pasar bien. Y que si había un conflicto, no me aseguraban de que me iban a cuidar la vida. Mi hermano, y a mí me tocó en el año 1976, en el 75, perdón, plena guerrilla en mi país. Y muchos se escapaban, querían huir para no hacer el servicio militar. Claro, que ustedes saben que la guerrilla en las ciudades, cualquiera te puede matar, no sabes quién es el enemigo. Y ahí me tocó hacer el servicio militar. Nadie me garantizaba, mi hermano, lo que podía pasar. Pero ¿sabes qué? Uno tenía que cumplir con el deber sagrado, como se llama, de defender la patria. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién me había tomado por soldado? ¿El comandante, el presidente de turno? No, la nación de la República Argentina. Mi país necesitaba mis servicios y allí yo tenía que cumplir con el servicio militar obligatorio, de entrenarme para un día defender a mi patria, estar preparado para empuñar las armas si fuera necesario. Y dice la palabra, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Ahora, una cosa que se me olvidaba, mi hermano. Yo el uniforme que más usé fue el uniforme de marinero. El clásico uniforme azul marino en invierno y blanco en verano, ¿no es cierto? Y ustedes saben que una pena muy
grave era de cometer un delito estando vestido con el uniforme que representaba a tu país. Si yo hacía un robo, cualquier cosa, se me penaba muchísimo más que a un civil. Porque yo estaba deshonrando a mi país, porque yo estaba representando a mi país con ese uniforme que estaba vestido. ¿Me van siguiendo? Y claro, muchas veces el uniforme te daba ciertas ventajas, como por ejemplo, uno subía con uniforme a los trenes y por ahí te dejaban viajar gratis. O por ahí ibas vestido de uniforme a un baile y te dejaban entrar sin pagar la entrada. Pero que no te fuera a agarrar la policía militar, porque ibas al calabozo derecho, ¿no es cierto? Porque estabas deshonrando el uniforme. Ahora, nosotros los cristianos, hemos sido vestidos con vestiduras blancas, mi hermano. Yo me acuerdo de esa vestidura blanca del uniforme de verano del marinero. Mi hermano, uno no se podía andar metiendo por cualquier lado porque lo blanco enseguida te delataba, se ensuciaba. Uno tenía que mantener la integridad, la pureza del blanco del uniforme. Y ahora nosotros como cristianos que tenemos una ropa más sublime. Mi hermano, aquella ropa era confeccionada de algodón. Pero mi hermano, esta vestidura blanca es lino fino, purísimo. Y a veces nosotros no respetamos la vestidura con que hemos sido vestidos, mi hermano. Tengo ganas de llorar, mi hermano, hablar muchas veces el testimonio cristiano que estamos viviendo. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuántas cosas hacemos por izquierda? ¿Cuántas medias mentiras decimos? Y a veces cuántas medias verdades también, que son mentiras también. Debe luchar legítimamente. Luchar legítimamente no es de acuerdo a lo que a mí me parece, no es de acuerdo a mis intenciones, sino legítimamente es de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento. Ajustarme al reglamento, y el reglamento es la palabra de Dios. No son mis ideas brillantes, es la obediencia a la palabra escrita de Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bendito sea el nombre del Señor. La vida cristiana es una milicia. La vida cristiana es la vida de un soldado, pero también la vida cristiana es la de un labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y también fui labrador, mi hermano. Yo me crié con padrastro, familia muy pobre. Y el único rebusque que teníamos las familias pobres que vivíamos así en pueblos era que en la casa siempre había un terreno grande, ¿no es cierto? Y allí se hacía la quintita, como le llamamos, la granjita, ¿no es cierto? Y ahí uno cultivaba algunas verduras para poder no tener que ir a comprar, no había plata. Entonces uno cultivaba, ponía cebollas, ajos, arvejas, chauchas y todo, lechuga. Y ustedes saben una cosa, mis hermanos, a mí siempre me tocaba puntear la tierra. Puntear la tierra es tomar una pala de punta, introducirla en la tierra y roturar la tierra, dar la vuelta para poder cultivarla. Ustedes saben que la tierra hay que cultivarla, hay que trabajarla antes de sembrarla. Y a nadie, todo el mundo le escapaba a la pala de punta, como decíamos nosotros. Y a mí siempre me tocaba. Pero gloria a Dios que tuve que aprender aquello del trabajo de la tierra. Si quería comer, tenía que trabajar primero. Si quería tener unos buenos maíces, o choclo, mazorca, que tanto me gustaba en la sopa, ¿no es cierto? Tenía que trabajar, cultivar, ¿no es cierto? Y ahora, mi hermano, eso también, queremos frutos ahora, queremos resultados, pero no trabajamos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mi hermano, ¿cuántas veces hay que, no entiendo la Biblia, no entiendo esto? Pero decime, ¿le dedicaste tiempo a la Biblia, a leerla? Mi hermano, leer no es entender.
leer es pasar la vista por un escrito enterándose del contenido. Después uno va a entender. Pero antes, mi hermano, vos tenés que pasar la vista por el contenido, por el escrito. Pero dice, el Señor te dé entendimiento en todo. Si vamos a crecer en el entendimiento, si vamos a crecer en la capacidad, si vamos a llegar a ser maestros de la palabra, tenemos que perseverar en la palabra, aunque no la entendamos. El Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo. Y con esto vamos a parar por hoy. Acuérdate de Jesucristo. Tené a Jesucristo siempre en mente. No te olvides de Él. Tenerlo presente. Acordate de Él. Así como yo me acuerdo que en el servicio militar, aquellos que estábamos de novio, siempre teníamos la foto de la novia, de la amada, allí escondida en un bolsillo, y cada vez que podíamos la sacábamos y la mirábamos. Porque eso era lo que nos motivaba a esperar, a confiar que pasaría un día más. Pero mi hermano, ¿sabes una cosa? No hay recuerdo mejor, no hay motivación mayor que acordarnos de Jesucristo. Aleluya. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Dios te bendiga, mi hermano, y gracias por tu fidelidad y tu paciencia. Amén.